Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las técnicas de seguridad y técnicas dirigidas al trabajador y centro laboral para la materia de seguridad industrial y salud ocupacional de la carrera de Ingeniería Ambiental noveno semestre de nuestra Universidad Nacional de Chimborazo. Los integrantes del grupo son Paulina Lema, Alejandro Lor, Andrés Naula, Jonathan Esitimay y en persona quien les habla, Logroño Juan Carlos. Bueno, ¿qué son las técnicas de seguridad? Son el conjunto de actuaciones, sistemas y métodos dirigidas a la detección y corrección de los distintos factores de riesgo, como pueden ser los físicos, los químicos, los biológicos, los mecánicos, que intervienen en los accidentes de trabajo y al control de las posibles consecuencias que tienen. También hay que tener en cuenta que la seguridad y salud laboral como técnica preventiva analiza los riesgos de accidentes y detecta las causas principales. Se puede caracterizar las técnicas de seguridad en cinco pilares: las analíticas, las operativas, las de prevención, las de previsión y las de protección. Bueno, la primera, la técnica analítica, nos dice que tiene por objetivo la detección de los peligros, evaluar los riesgos e investigar las causas que han provocado accidentes y de eso sacar experiencia para que no se vuelvan a suscitar. Las técnicas analíticas también serán caracterizadas por previas al accidente o posteriores al accidente. En las previas al accidente tenemos ciertas técnicas como el estudio y análisis documental de riesgos, análisis histórico de todos los accidentes, el control estadístico de la siniestralidad, la verificación, muy importante, del cumplimiento de la reglamentación, dependiendo de cada país y de la empresa, la evaluación de riesgos, revisiones e inspecciones de seguridad, observaciones del trabajo y control global de la calidad del proceso productivo y los productos de la empresa. En las posteriores al accidente tenemos la notificación de accidentes, el registro de accidentes que ha pasado, la investigación de accidentes e incidentes, que por qué se ha producido este accidente, y el análisis estadístico de la siniestralidad, en qué parte se producen más siniestralidades y más problemas. En otros grupos tenemos los operativos de previsión y prevención. En los operativos nos dice que son los que pretenden disminuir las causas que originan los riesgos dirigiendo su acción tanto hacia los aspectos técnicos y organizativos del trabajo como hacia el propio trabajador. Los de previsión son los que evitan el riesgo actuando sobre las causas básicas. Estas son las que están por detrás de las causas inmediatas, que son son las causas que se realizan por no poner, por ejemplo, el casco. ¿Por qué? Porque no tienen la comodidad. Entonces, esas son las causas inmediatas. Y van al fondo de las cuestiones involucrando también a la organización empresarial. Y las técnicas de prevención son las que eliminan y disminuyen el riesgo en su origen. Es siempre prioritaria y minimiza la probabilidad de materialización del acontecimiento indeseado. En las de prevención tenemos varias categorías. Por ejemplo, las médicas. Estas son las que actúan sobre el factor humano y pueden clasificarse en la selección del personal y tratamiento preventivo. Bueno, la selección personal, como sabemos que para poder nosotros escoger a un trabajador debe tener un perfil idóneo. Entonces, habla sobre las funciones de sus aptitudes y actitudes para ubicarlo en el determinado puesto de trabajo. Esto implica también exámenes médicos con el fin de detectar alteraciones tipo fisiológico, circulatorio, cardiovascular. Y también en el tratamiento preventivo se pretende inmunizar, endurecer artificialmente a la persona administrándole vacunas, medicamentos que refuercen la salud y con eso que se encuentre en un mejor estado de salud y evitar especialmente los riesgos biológicos. También tenemos las de prevención no médicas, que son las técnicas generales y las técnicas específicas. Las técnicas generales son el conjunto de técnicas de seguridad de carácter universal, aplicables a toda la actividad laboral y a todo el riesgo de accidentes que conlleve dicha actividad. En estas se agrupan un montón y también algunas de las que ya hemos hablado sobre las técnicas de análisis como anteriores al accidente, que ya hablamos, que era análisis del trabajo, inspección de seguridad, etcétera, y posteriores. También sobre técnicas operativas que están orientadas al control de riesgo,
al factor humano y factor técnico. Por eso son generales. También en las técnicas de prevención no médicas tenemos las específicas, que son las que resultan de la aplicación de técnicas generales, pero para poder detectar y corregir riesgos más concretos o de exámenes más determinados, se realizan estas técnicas. Por ejemplo, cómo utilizar el extintor en caso de incendio. Por ejemplo, también los riesgos eléctricos y cómo manipular. Otro subgrupo de las técnicas de prevención son las de higiene del trabajo. Esto actúa en los riesgos de factores físicos, químicos y biológicos ambientales. En los factores físicos tenemos como el ruido, las temperaturas extremas, vibraciones y radiaciones. En los factores químicos tenemos los corrosivos, irritantes, neumoconióticos, asfixiantes, cancerígenos, mutagénicos, terategéneos, anestésicos, narcóticos y sistémicos, perdón. Y en los factores biológicos tenemos las bacterias, parásitos, virus y hongos. Entonces, son las que se debe aplicar para corregir todos estos factores hablados. Y por último, tenemos el grupo de ergonomía y psicosociología. En la ergonomía tenemos que esta técnica comprende adaptación del ambiente del trabajo al hombre y si se realiza de una mala forma, puede haber consecuencias que pueden derivar, por ejemplo, la fatiga, la depresión, la irritabilidad, la depresión, dolores de cabeza. Por ejemplo, en la imagen podemos observar cómo que la postura de trabajo puede producir una mala formación en la espalda, problemas, entonces es muy importante. Y el psicosociología nos indica que esta técnica estudia las interacciones entre el contenido del trabajo, el medio ambiente en el que se desarrolla este trabajo y las condiciones de la organización por una parte, y las capacidades del trabajador. También involucra las necesidades, cultura y la situación personal fuera del trabajo, ya que la parte psicológica afecta tanto cuando tienes problemas dentro del trabajo como tienes afuera y viceversa. Entonces es muy importante trabajar esta técnica. Técnicas de protección. Estas técnicas nos ayudan a evitar pérdidas materiales o humanas mediante la defensa de los bienes y de las personas frente a los riesgos que no se han podido eliminar a través de la aplicación de otras técnicas explicadas anteriormente. Un ejemplo típico de esa técnica es la protección personal, es decir, un trabajador en cualquier tipo de trabajo necesita casco, gafas, audífonos, mascarilla, chaleco, guantes, botas, según el caso necesario, que es para evitar un riesgo en su salud. Técnicas operativas. Dentro de estas técnicas se encuentran las técnicas de corrección, que son técnicas que no evitan el suceso, pero sí evitan o reducen las consecuencias. Evitan lesiones personales en un accidente, protegen del daño, pero no evitan la existencia de un riesgo ni actúan sobre las causas inmediatas ni básicas. Técnicas de normalización. Estas técnicas regulan el comportamiento humano seguro, complementando las medidas de prevención y protección y garantizando su eficiencia. Dentro de esta técnica se encuentra el Manual de Prevención de Riesgos, en donde cuenta con las diferentes actividades preventivas y sus procedimientos. Técnicas operativas. Se encuentra el sistema de seguridad, que son técnicas que actúan sobre los riesgos, pero no interfieren en el proceso. Señalización. En cualquier tipo de trabajo se necesita y es necesario tener una señalización, es decir, señales de advertencia, de prohibición, de obligación, de equipos contra incendios, de socorro, etc. Reglamento interno de higiene de la seguridad de la empresa Petroecuador. Como datos generales, esta empresa tiene como objetivo principal la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables para su aprovechamiento sustentable. Esta empresa Petroecuador cuenta con alrededor de 4.500 trabajadores y servidores públicos distribuidos en 167 centros de trabajo a nivel nacional. Dentro de las técnicas dirigidas al trabajador tenemos las obligaciones del empleador, que es establecer políticas de seguridad y salud empresarial, establecer políticas de prevención y control de consumo de alcohol, tabaco, drogas, identificar y evaluar los factores de riesgo en forma inicial y periódica, adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que pueden afectar la salud y bienestar de los trabajadores y servidores públicos, además de programar la sustitución de la tecnología de presente mayores riesgos, así como las sustancias y productos peligrosos.
Efectuar exámenes médicos y preventivos a todos los trabajadores y servidores públicos. Realizar la inducción a los trabajadores y servidores públicos al momento de la vinculación de la persona sobre los aspectos generales de la empresa, seguridad, salud, ambiente y puestos de trabajo. Mantener en buen estado las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para garantizar un trabajo seguro. Proporcionar una capacitación de riesgo laboral de forma específica y generalizada por trabajos de alto riesgo. Facilitar los elementos de protección colectiva e individual de los trabajadores de Petroecuador. Facilitar la realización de inspecciones y auditorías de seguridad, salud por parte de los organismos internos y control de la empresa. Mantener un sistema de registro de notificación de los accidentes y trabajos, incidentes y enfermedades profesionales. Investigar y analizar todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Comunicar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los accidentes y enfermedades profesionales según sea el caso. Técnicas dirigidas al centro laboral. Factores de riesgo mecánicos en la superficie de trabajo. Mantener los pisos limpios, sin agua, sin grasa, sin aceite, sin papeles, sin lápices, sin basura. Colocar las superficies de las escaleras material antideslizante para evitar riesgos al trabajador. Verificar que los locales de los que se produce polvo, la limpieza se efectúe permanentemente por medios húmedos o mediante aspiración. Verificar las áreas de tránsito, acceso y vías de evacuación que estén libres de obstáculos. Marcar y señalizar los obstáculos que no pueden ser eliminados. Dotar a las escaleras de pasamanos y controlar que estén bien iluminadas. Factores de riesgo mecánico, maquinaria. Sustituir las maquinarias áreas amplias. Anclar a la maquinaria de tal manera que se asegure que la estabilidad y las vibraciones no afecten la estructura del edificio. Proteger debidamente las maquinarias que sean fuente de riesgo. Utilizar el tipo de protección personal correspondiente a los riesgos que estén expuestos el trabajador de la empresa Petroecuador. Emplazar los locales aislados o recintos cerrados con motores principales de las turbinas y otros que apliquen un riesgo potencial. Separar las máquinas de lo suficiente mínimo de 800 milímetros para que los operarios desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo. Factores de riesgo mecánico. Resguardo y dispositivo de seguridad. Deberán proteger mediante resguardo y otros dispositivos de seguridad todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas. Agresivos por succión. Es decir, que pueden ser atrapantes, cortantes, lacerantes, punzantes, prensantes, abrasivas, etc. Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas únicamente podrán ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o recuperación. Técnicas de protección. Estas sirven para evitar las pérdidas materiales o humanas mediante la defensa de los bienes y de las personas, frente a los riesgos que no se han podido eliminar a través de la aplicación de otras técnicas. Un ejemplo típico de esta técnica lo constituye la protección personal o instalando resguardos en maquinarias como la protección colectiva. Técnicas operativas. Aquí podemos encontrar las técnicas de corrección que no evitan el suceso desencadenante, pero evitan o reducen las consecuencias. También evitan las lesiones personales en un accidente. Protegen del daño, pero no evitan la existencia de un riesgo, ni actúan sobre las causas inmediatas. Encontramos también las técnicas de normalización, que regula el comportamiento humano seguro, complementando a las medidas de prevención y protección que garantizan la eficacia. Así también el manual de prevención de riesgos laborales, los procedimientos de las diferentes actividades preventivas en las instituciones de trabajo. También las técnicas del sistema de seguridad, que son técnicas que actúan sobre los riesgos, pero no afectan el proceso, como las señalizaciones. Como análisis, el reglamento de interno de higiene y seguridad de EP Petroecuador. La EP Petroecuador tiene como objeto principal la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables para su aprovechamiento sustentable. Intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera, con excepción de las fases de exploración y explotación, y bajo las condiciones de preservación ambiental y respeto a los derechos de los pueblos. La EP Petroecuador cuenta con alrededor de 4.500 trabajadores y servidores públicos que se distribuyen en 160 centros de trabajo a nivel nacional. Las técnicas dirigidas al trabajador, las obligaciones del empleador, que son establecer las políticas de seguridad y salud empresarial, establecer las políticas de prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y drogas, identificar y evaluar los factores de riesgo en forma inicial y periódica. Aquí también adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores y servidores públicos. Así también de programar la sustitución de la tecnología que presente mayores riesgos, así como sustancias y productos químicos que se encuentran dentro de la empresa.
Más de estas obligaciones, como es la efectuar exámenes médicos preventivos a todos los trabajadores y servidores públicos, mantener un buen estado de las instalaciones, maquinarias, herramientas y materiales para garantizar un trabajo más seguro. Realizar una intención a todos los trabajadores y servidores públicos al momento de la vinculación del personal sobre los aspectos de generalidades de la empresa, seguridad, salud, ambiente y puestos de trabajo. Así también la reubicar a los trabajadores y servidores públicos de la EP Petroecuador que presenten lesiones, enfermedades generales y o profesionales que sean producidos en la actividad laboral. Más de estas obligaciones es el proporcionar una capacitación de riesgos laborales en forma específica y especificada para trabajos de alto riesgo, facilitar los elementos de protección colectiva e individual a los trabajadores de la EP Petroecuador, facilitar la realización de inspecciones y auditorías de seguridad y salud por parte de los organismos internos de la empresa. Asimismo, mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales. También investigar y analizar todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Asimismo, tienen que comunicar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre todos los accidentes y enfermedades profesionales de la empresa. Y asimismo, difundir y capacitar a cada uno de los trabajadores sobre el presente reglamento, entregándoles un ejemplar a cada uno. Aquí también podemos ver las técnicas dirigidas al centro laboral. Una de ellas es el factor de riesgo mecánico, en este caso la superficie de trabajo, en la cual podemos encontrar algunos puntos, como el mantener los pisos limpios, sin agua, grasa, aceites, papeles, lápices, clips, basura, etcétera. También colocarle en las superficies de las escaleras material antideslizante. Verificar que los locales en los que se produce el polvo, la limpieza se efectúa preferentemente de medios húmedos o medios de aspiración. Verificar las áreas de tránsito, acceso y vías de evacuación que estén libres de obstáculos. Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados. Evitar colocar ni permitir que se instalen cables en los accesos, en los pasillos o espacios libres de escritorios. Dotar a las escaleras de pasamanos y controlar que estén bien iluminadas. De esta forma evitamos riesgos de tropezones en los accesos a cada uno de los sitios de trabajo. Aquí tenemos otro que serían las maquinarias, en donde varios de esos puntos nos dicen que situar las maquinarias en áreas de amplitud superficie que permitan en su correcto montaje y ejecución. Anclar las maquinarias de tal manera que se asegure la estabilidad y que las vibraciones no afecten a la estructura del edificio. Proteger debidamente las maquinarias y que no sean fuentes de riesgo. Utilizar el tipo de protección personal correspondiente a los riesgos a que esté expuesto cada uno de los trabajadores de la EP Petroecuador. Aquí también emplazar los locales aislados o en recintos cerrados, los motores principales de las turbinas u otros que impliquen un riesgo potencial. Separar las maquinarias de la superficie mínimo entre 800 milímetros para que los operarios se desarrollen de manera desordenada y sin riesgos. En esta también podemos ver que cada una de las maquinarias deben tener su capacidad para poder ser ejecutado y que no puedan tener riesgo cada uno de los operarios. La protección de la maquinaria. Aquí podemos ver el resguardo, dispositivos de seguridad que deberán protegerse mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad, todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas que sean agresivos por su acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante. Los únicos que podrán retirar estas piezas serán los operarios que mantengan para hacer la reparación o el mantenimiento de cada una de esta maquinaria con el fin de evitar riesgos a los operarios. Hablando de factores de riesgo físicos en temas de electricidad, podremos decir que todos los trabajadores, servidores públicos que ejecuten labores concernientes a las instalaciones eléctricas deberán obtener la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales ante los organismos evaluadores de la conformidad para la certificación del personal OEC, mismos que deberán encontrarse acreditados ante la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, CETEC.
Para este caso, realizarán instalaciones, reparaciones, ampliaciones, mantenimiento, montaje de circuitos, sistemas y equipos eléctricos única y exclusivamente los trabajadores y servidores públicos que cuenten con la capacitación y la utilización de equipos, herramientas e implementos de protección personal adecuados. Asimismo, deberán cumplir estrictamente las normas de seguridad implantadas para trabajos en proximidad de líneas eléctricas, como la limpieza de marquesinas, montaje de andamios, etc. Inspeccionar periódicamente y reemplazar si está dañados los cables, enchufes, tomacorrientes y demás elementos que conforman parte de una instalación eléctrica. Señalizar toda conexión, cada caja de alto voltaje, así como las subestaciones eléctricas, además indicar el voltaje con el cual operan los equipos. Inspeccionar que toda instalación, sistemas y equipos eléctricos en sus respectivas, en sus partes activas, se encuentren recubiertas por material aislante, alejadas de lugares de circulación peatonal o de trabajo cotidiano. Señalizar toda conexión, caja de alto voltaje, así como las subestaciones eléctricas. Así también indicar el voltaje con el cual operan los equipos. En cuanto a la iluminación, para prevenir del riesgo por iluminación, se debe considerar las siguientes medidas de prevención. Primero, adecuar la intensidad de iluminación a las exigencias visuales de las tareas y mantener los lugares de tránsito con suficiente iluminación natural o artificial. 20 luxes para pasillos y lugares de paso y 200 luxes en talleres, 300 luxes en oficinas administrativas y bodegas de materiales, etc. Eliminar o apantallar las fuentes de luz delumbrantes. Limpiar periódicamente las cubiertas de las lámparas y mantener los puntos de luz activos. Mantener las paredes pintadas con colores claros que contribuyen a reflejar la luz natural o artificial, con el objetivo de mejorar el sistema de iluminación. Así también de disponer de iluminación de emergencia por toda la instalación, cuya fuente de energía será independientemente de la fuente natural de iluminación. En cuanto a la ventilación, para evitar la acumulación de vapores, gases o partículas en el aire del ambiente laboral, se debe considerar las siguientes medidas preventivas. Mantener encendidos los sistemas de ventilación por extracción local en lugares donde se libera polvos, pelusas, etc., que permitan expulsar las sustancias tóxicas hacia el exterior para proteger la salud de los trabajadores y servidores públicos. Procurar mantener la circulación de aire en ambientes cerrados, de modo que los trabajadores y servidores públicos no estén expuestos a corrientes molestas. Ventilar talleres de reparación y mantenimiento para evitar la concentración de monóxido de carbono. En cuanto a la temperatura, en este caso la empresa pública Petroecuador procurará para los trabajadores y servidores públicos mantener temperaturas de confort entre los 17 y 24 grados centígrados en los lugares de trabajo. En cuanto a la temperatura elevada, se deberá entregar a los trabajadores y servidores públicos ropa de trabajo liviana, cuando exista facilidad técnica y de preferencia confeccionada en fibra natural. Así también controlar el ajuste de las instalaciones de aire acondicionado. En cuanto a temperaturas bajas, se deberá entregar a los trabajadores y servidores públicos elementos de protección individual idóneos contra factores climáticos como el frío, la humedad, la lluvia, etc. Y de igual manera se deberá controlar el ajuste de las instalaciones de calefacción. Factores de riesgo físico, en este caso hablaremos del ruido. En el caso del ruido, las acciones preventivas y de control se aplicarán en función de evitar los daños a la salud de los trabajadores y servidores públicos, por lo que en áreas operativas los niveles de proyección sonora, ruido, no serán mayores a 85 decibeles del sonómetro para el caso del ruido continuo con 8 horas de trabajo, y en áreas administrativas o aquellas que demanden una actividad intelectual o se necesite mayor concentración, no sobrepasará los 60 decibeles del sonómetro. Utilizar revestimientos en techos y paredes que atenúen el ruido. Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a los equipos y máquinas que son fuente de emisión de ruido. Utilizar los protectores auditivos en tareas en las que exista ruido superior a los niveles permisibles. Realizar controles médicos de forma periódica a los trabajadores y servidores públicos que se hayan expuestos a niveles de ruido superiores a los permitidos. En cuanto a las vibraciones, la eliminación o disminución de vibraciones y efectos en la salud de los trabajadores y servidores públicos se conseguirá aplicando las siguientes normas de seguridad, en la cual se realizará el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a los equipos y máquinas que son fuente de emisión de vibraciones. Así también se procurará la adquisición de máquinas, equipos y herramientas con elementos que controlen la transmisión de vibraciones. Instalar la maquinaria en plataformas antivibratorias. Colocar dispositivos amortiguadores en las máquinas y herramientas que originen vibraciones. En cuanto a las quemaduras, realizar trabajos con fuentes de calor o frío, sustancias químicas corrosivas. Todos los trabajadores y servidores públicos deberán observar las siguientes acciones preventivas a fin de evitar quemaduras producidas por contacto.
empezando por la aislación y señalización de las superficies calientes o frías de los equipos. Utilizar medidas de seguridad en los diferentes tipos de áreas de tareas en las que el trabajador está expuesto a fuente de estrés térmico o sustancias químicas corrosivas. Utilizar equipos de protección individual apropiadas, emplear herramientas como mango aislante y disponer en cada centro de trabajo botiquines e insumos para brindar primeros auxilios en caso de quemaduras leves. En cuanto al factor de riesgo químico, todos los trabajadores y servidores públicos de la EP Petroecuador deberán ser capacitados sobre la utilización, manejo y peligros que presenta cada uno de los productos químicos que se utilizan en sitios de trabajo, así como se deberán observar las siguientes reglas. Usar en lo posible sustancias químicas que no produzcan o que tengan el menor efecto tóxico para la salud de los trabajadores y servidores públicos y el ambiente. Definir las medidas de protección requeridas para el manejo de productos químicos de acuerdo a los peligros y riesgos definidos en la MSDS, entregados por el fabricante. Ventilar los lugares de trabajo donde se utilicen sustancias químicas. Almacenar las sustancias químicas en lugares específicos. Para ello, las cuales deberán estar identificadas y que cuenten con un dique de contención para el caso de derrames, tomando en cuenta las características físico-químicas del producto. En cuanto al manejo de productos químicos derivados del petróleo, la manipulación de químicos o sustancias peligrosas solo podrá ser realizada por trabajadores y servidores públicos con la formación necesaria sobre el riesgo, los riesgos derivados de la utilización de dichos productos y sobre las medidas de prevención y protección a aplicar, debiendo observar además los siguientes aspectos. Observar que todos los productos químicos estén correctamente envasados, etiquetados y cuenten con las técnicas de seguridad MSDS en español. Limitar en los puestos de trabajo la utilización de productos químicos peligrosos que afecten a la salud de los trabajadores y servidores públicos y al ecosistema en general. Disponer de espacios específicos para el almacenamiento temporal de desechos contaminados con productos químicos, cumpliendo con las normas establecidas en la legislación ambiental vigente. Muchas gracias. Continuando con los factores de riesgo físico, también tenemos el manejo de productos químicos derivados del petróleo. Algunas implementaciones que ha hecho la compañía, la empresa, verificar que todos los tanques de almacenamiento no presenten fugas, estén golpeados o tengan alguna fisura y que adicionalmente tengan la conexión a tierra. Establecer letreros de seguridad en áreas específicas para la carga de combustible que sean visibles al cliente. Y está prohibido fumar, no usar celular, evitar el claxon, respetar el turno, entre otros. Esto con el fin de evitar accidentes e incidentes de trabajo. También está ubicar conos de seguridad en las islas de carga de combustible para evitar el cruce de vehículos a otras islas. Utilizar ropa de trabajo y elementos de protección personal apropiados en base a la identificación de riesgos a los que se están exponiendo. Dentro de los factores de riesgo biológico tenemos el agua de consumo humano. Aquí hay una implementación que es facilitar a los trabajadores y servidores públicos agua potable en los centros de trabajo donde sea posible. En caso contrario, se efectuarán tratamientos de potabilización de conformidad con las pertinentes normas de seguridad e higiene, las mismas que serán sometidas a pruebas de laboratorio para garantizar su calidad. También está el someter a pruebas de laboratorio el agua de consumo para la hidratación en los puestos de trabajo. Dentro de estos mismos riesgos biológicos está la bioseguridad, la cual hay que realizar la clasificación y aislamiento de los desechos tóxicos e infecciosos en las mismas fuentes de generación y cumplir con la disposición final de los desechos biológicos y peligrosos. Dentro de los factores de riesgo ergonómicos tenemos el transporte manual de carga, el cual tienen utilizar para el manejo de materiales los medios de transporte o equipos de elevación auxiliares. Controlar que al realizar el levantamiento manual de cargas, estas no deban superar los 23 kilogramos. Solicitar ayuda para el levantamiento manual de cargas mayores a los 23 kilogramos y utilizar métodos de ingeniería apropiada para estos fines. Impedir el transporte manual de carga voluminosa que compliquen la visibilidad del trabajador. Manipular la carga considerando el peso y tamaño, forma y facilidad de sujeción disponible. Mantener instruidos a los trabajadores y servidores públicos acerca de la manipulación y transporte correcto de materiales. Usar las prendas de protección personal apropiadas a los riesgos a los que se están exponiendo. Dentro de los factores de riesgo ergonómico también tenemos las posturas forzadas y movimientos repetitivos. Algunas medidas puestas por la empresa es evitar que el trabajador realice el
sus labores con postura forzada, para lo cual se controlará el tiempo de la actividad, realizando pausas activas. Verificar que los trabajadores y servidores públicos que realizan estos movimientos repetitivos previamente sean capacitados para evitar lesiones y músculos esqueléticas. También implementar pausas activas y gimnasia laboral en los puestos de trabajo, luego de efectuar el respectivo estudio ergonómico del puesto de trabajo. También existen dentro de estos factores de riesgo pantallas de visualización de datos con sus siglas PVD, los cuales pueden disponer de equipos situados en la zona de trabajo que faciliten la interacción con el operario, dotar de sillas ergonómicas, mesas y elementos auxiliares que eliminen los riesgos derivados de la utilización de las pantallas de visualización de datos, disponer de condiciones de iluminación apropiadas para prevenir molestias y problemas visuales del usuario, realizar pausas de corta cada hora para contrarrestar los efectos negativos de la fatiga física y mental, y evitar el uso de notebooks en forma permanente y, en caso de hacerlo, colocar el borde superior de la pantalla a nivel de los ángulos de los ojos. También existen dentro de estos factores de riesgo los puestos de trabajo. Bueno, algunas medidas de implementación es colocar las sillas y demás medios de trabajo y alcance de las manos. Seleccionar los útiles de trabajo como mangas, asientos graduales con un diseño antropométrico adecuado para evitar esfuerzo y postura forzada. Observar que en todas las actividades operarias y administrativas se dispongan de puestos de trabajo adecuados y aplicar los procedimientos que correspondan donde se han identificado riesgos laborales para la seguridad y salud de los trabajadores y servidores públicos. También existen los factores de riesgo psicosociales. A fin de evitar o controlar los riesgos psicosociales que pueden afectar a los trabajadores y servidores públicos, se observarán los siguientes aspectos, como son distribuir claramente las tareas y competencias, planificar los trabajos de la jornada según el personal disponible, formar y seleccionar al trabajador según la actividad que vaya a desarrollar para evitar carga mental, distribuir correctamente las pausas de descanso durante la jornada, adoptar turnos fijos o cortos para facilitar la adaptación del trabajador y mejorar las condiciones de puesto de trabajo de acuerdo a los riesgos psicosociales identificados y al plan de intervención propuesto. Eso es todo en cuanto a los factores de riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales de la empresa pública Petroecuador. Muchas gracias.